Imagina que las autoridades de 3 países vecinos empiezan a recibir reportes de niñas desaparecidas. 1, 2, 10, 100. Y nadie conecta los puntos. Cuando finalmente lo capturaron, este hombre confesó más de 300 asesinatos. 300. Y sin embargo, hoy, está libre. Bienvenido al caso de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Y la historia más perturbadora que este canal ha contado hasta ahora. Para entender al monstruo, primero tenemos que entender al niño. El 8 de octubre de 1948, en Tolima, Colombia, nació el 7º hijo de Benilda López de Casanova. Su madre era trabajadora sexual y tenía 13 hijos. La pobreza era extrema. El ambiente, caótico y violento. Pedro tenía 8 años cuando su madre lo echó de la casa. Lo encontraron en las calles de Bogotá. Solo. Sin nadie. Un hombre se ofreció a adoptarlo. Lo que siguió marcó para siempre a ese niño. Fue abusado. A los 8 años. Y eso no lo justifica, pero sí lo explica. Abuso físico o sexual en la infancia y ausencia de figuras de apego seguras. Pedro Alonso López tenía los 3. Estudios de la FBI muestran que la mayoría de asesinos en serie experimentaron al menos uno de estos factores en su infancia. Pasó por varias escuelas, incluyendo una para huérfanos en Bogotá donde fue abusado nuevamente por un profesor. A los 18 años, lo arrestaron por robo de autos. Dentro de la prisión, fue agredido por otros reclusos. Su respuesta fue matar a sus agresores. Mató a 4 personas dentro de la cárcel y solo recibió 2 años adicionales de condena. 4 muertos. 2 años. El sistema lo falló. Y el mundo pagaría el precio. Cuando salió de prisión en 1978, Pedro Alonso López no era el mismo hombre que entró. Era algo diferente. Algo que la sociedad aún no sabía cómo nombrar. Comenzó en Perú. En los mercados de pueblos pequeños, se acercaba a niñas de entre 8 y 12 años. Se ganaba su confianza. Les prometía comida, trabajo para sus familias, regalos. Y luego, las llevaba lejos. Muy lejos. En 1978, una tribu indígena en Perú lo capturó cuando intentaba llevarse a una niña. Lo iban a matar. Una misionera estadounidense intervino y convenció a la tribu de entregarlo a la policía peruana. La policía lo deportó a Colombia. Lo deportaron. Sin investigar sus crímenes. Sin registrar su nombre en ninguna base de datos. Ven el comportamiento de López como el de un depredador con alta inteligencia social. Sabía escoger víctimas vulnerables en contextos de pobreza donde las desapariciones no generaban alarma institucional. Usaba lo que en psicología forense se llama grooming, creación de confianza previa al ataque. Se mudó a Ecuador. Luego siguió operando en Colombia. Para 1980, calculaba haber matado a más de 100 personas solo en Ecuador. A veces, la naturaleza hace lo que la justicia no puede. En abril de 1980, una inundación en Ambato, Ecuador, sacó a la superficie los cuerpos de 4 niñas. 4 cuerpos que nadie había buscado porque nadie sabía que estaban desaparecidas. 4 cuerpos que le dijeron a la policía, hay alguien más por ahí. Días después, Carlina Ramón Povea, una comerciante del mercado local, vio a un hombre intentando llevarse a su hija. Gritó. La gente del mercado lo atrapó. Era Pedro Alonso López. Al principio no habló. Pero el inspector Víctor Lascano ideó una estrategia, metió a un sacerdote encubierto en su celda. López habló. Y cuando empezó, no pudo parar. Confesó 110 crímenes en Ecuador, 100 en Colombia y más de 100 en Perú. Para verificarlo, llevó a la policía a los lugares donde enterraba a sus víctimas. Encontraron 53 cuerpos en un solo día.
Durante los interrogatorios, López mostró características consistentes con el diagnóstico de psicopatía severa, ausencia de remordimiento, afecto plano al describir sus crímenes y una tendencia a racionalizar sus actos. Dijo que sus víctimas eran su propiedad. Los psiquiatras que lo evaluaron describieron un ego grandioso y una incapacidad estructural para la empatía. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más perturbadora. En Ecuador, Pedro Alonso López fue condenado a 16 años de prisión. El máximo permitido por la ley ecuatoriana en ese momento. 16 años, por más de 100 asesinatos. Pero la historia no termina ahí. En 1994, fue declarado cuerdo por psiquiatras y liberado bajo fianza. Las autoridades colombianas lo arrestaron brevemente por un asesinato de 1969. Y lo liberaron por buena conducta. En 1998 fue deportado a Colombia. Y desde entonces nadie sabe con certeza dónde está. Interpol emitió una notificación roja en 2002. En 2002, cuando ya tenía décadas de crímenes a sus espaldas. La policía colombiana afirmó en 2002 que podría haber matado nuevamente después de su liberación. ¿Qué nos deja esta historia? Pedro Alonso López no es solo el relato de un asesino. Es el relato de un sistema que falló en cada oportunidad que tuvo. Falló cuando era un niño sin hogar. Falló cuando fue abusado por quienes debían protegerlo. Falló cuando la policía peruana lo deportó sin investigarlo. Falló cuando Ecuador lo liberó. Falló cuando Colombia lo soltó. ¿Cuántos de esos crímenes se pudieron haber evitado? 300 familias tienen esa pregunta sin respuesta. Y un hombre suelto en algún lugar del mundo. Si este video te hizo pensar, suscríbete y activa la campana. La semana que viene vamos a hablar de otro caso que te va a dejar igual de perturbado. Y si quieres saber más sobre el perfil psicológico de asesinos en serie, déjamelo en los comentarios.